El asombroso Amazonas. Ahora volaría sobre árboles tupidos en otra selva. Sin embargo, antes de dejar Guatemala surgió un problema con el personal de la base aérea de la MAF en Ecuador. Debíamos volar en la base de MAF en Florida hasta que se resolviera. Así que cambiamos nuestro destino a Miami, Florida, volando hacia las Bahamas y el Caribe. Ellos operaban dos aviones, un bimotor Beechcraft y para mi gran sorpresa el avión más simbólico de todos los tiempos, el famoso DC-3. ¡Qué emoción tener el privilegio de volar esa gran aeronave que ganó tanta fama en la Segunda Guerra Mundial! Fui aprobado como copiloto y me asignaron con un piloto admirable de la Segunda Guerra Mundial, quien había volado la legendaria aeronave en el Pacífico. Él voló un Boeing 747 a muchos lugares en todo el mundo y tenía poco tiempo de haberse jubilado. ¡Qué gozo para mí volar con un capitán con tanta experiencia como su copiloto! Sin embargo, él tenía miles de horas volando los jets más grandes en todo el mundo y naturalmente era una oportunidad para mí aprender muchas tácticas singulares para tener una atmósfera disciplinada en la cabina. Usaba señales con sus manos para comunicar ciertas acciones, como elevar el tren y muchas otras operaciones. Durante 6 meses que vivimos y trabajamos en Miami, como familia tuvimos una experiencia especialmente memorable. Un piloto en la base de la MAF me invitó a predicar un domingo por la noche en su iglesia, una iglesia presbiteriana en Coral Ridge, Florida. Estaba un poco sorprendido porque normalmente las iglesias presbiterianas no tienen servicio los domingos por la noche. Era de esperar que fuera una reunión con poca gente. Entonces me dio la dirección. El domingo por la tarde preparamos la familia para ir a la iglesia donde debía predicar. Encontramos la calle, pero en la oscuridad no podíamos ver los números, así que comenzamos a buscar una iglesia. Primero nos encontramos una iglesia hermosa con un campanario alto, toda iluminada con hermosos jardines. La admiramos pensando que no parecía una iglesia presbiteriana. Seguimos manejando buscando, sin éxito. La pequeña iglesia presbiteriana no apareció. Se hacía tarde, eran casi las 7 en punto, así que dimos la vuelta para ver si pasamos de largo una iglesia. Tal vez estaba metida en una calle de donde habíamos buscado. Cuando regresamos, pasamos nuevamente enfrente de esa iglesia con el campanario alto, era enorme y paramos para pedir direcciones. Varios hombres estaban esperando en el frente. Uno me preguntó, ¿es usted el señor Donaldson? Enseguida abrió la puerta y me apresuró para que fuera con él inmediatamente. Aparentemente, para mi total asombro, esta era la iglesia donde debía hablar. Otro hombre se metió al asiento del conductor y se fue con mi familia a estacionar nuestro vehículo. Fui llevado rápidamente a través del sótano por largos pasillos oscuros y finalmente a una pequeña escalera. Me dio las instrucciones de subir, abrir la puerta y estaría en el púlpito. Me contó que esa grande y hermosa iglesia era el Coral Ridge Presbyterian Church, pastoreada por el famoso doctor D. James Kennedy. Subí las gradas, abrí la puerta y salí al púlpito tal como dijo. El doctor Kennedy estaría sentado esperándome. Así fue. Apenas pude recuperarme del shock a tiempo para presentar un mensaje sobre la obra misionera en Guatemala. Después de esos 6 meses en Florida, empacamos nuestras cosas de nuevo y despegamos hacia Ecuador. Nuestro vuelo aterrizó en la ciudad capital de Quito, rodeada de hermosas montañas. Un piloto de la base de la MAF en la selva nos esperaba para llevarnos hacia nuestro nuevo hogar en la selva amazónica. Por lo tanto, nuestros primeros vistazos de Ecuador fueron bastante dramáticos. Volamos desde Quito a través de volcanes de cada lado, cubiertos con nieve, virando entre ellos y descendiendo en el pequeño pueblo llamado Shell Mera a 1067 pies de altitud.
Luego de aterrizar en una pista de asfalto bien cuidada, nos llevaron a la que sería nuestra casa. ¿No es como el Señor obra, transformando cosas dolorosas en cosas increíbles? Sí, estábamos tristes por tener que salir huyendo de nuestro país, familia y ministerio, y encontrarnos en este lugar remoto en medio de la Amazonía. Pero Dios llenó los siguientes 4 años con tantas bendiciones que tenemos recuerdos inolvidables. Ese tiempo fue una de las mayores bendiciones que tuvimos en nuestro ministerio. Conocimos a muchas personas maravillosas. Una de ellas fue Rachel Saint, la hermana del piloto Nate Saint, quien murió al ser traspasado por una lanza junto con otros 4 misioneros en 1956. También pudimos conocer a algunas de las esposas, todavía sirviendo en Ecuador. La historia continuada por el valiente retorno de Betty Elliot, esposa del misionero mártir Jim Elliot, y su pequeña hija, junto con Rachel Saint para vivir con la tribu Auca Huaorani, quienes asesinaron a sus seres queridos. Su misión era mostrarle a los Huaorani el camino del perdón y fe salvadora. Este era un rescate no solo por almas, sino a la misma tribu Huaorani, la cual estaba a punto de ser erradicada debido a matanzas por venganza. Una verdadera gran bendición fue poder conocer en persona a 3 de los hombres Huaorani que asesinaron a los misioneros. Los 3 asesinos, al momento de escribir estas líneas, aún vivían en las partes remotas de la selva y predicaban, alcanzando a su propia gente. Tuve el privilegio de volar con esos 3 hombres Huaorani hacia muchos lugares remotos, dejándolos en alguna pista vieja y abandonada por compañías de petróleo que se habían retirado. Luego regresaba en una semana a recogerlos. Ya que no hablaban español, Rachel Saint traducía las instrucciones de los vuelos. Cuando regresaba, siempre estaban en la pista, justo a tiempo. Los vuelos les ahorraban días de caminata a través de la selva. A veces expresaban su gratitud para llevarlos, regalándome un mono vivo, un verdadero sacrificio para ellos, ya que la carne de mono era su comida favorita. Por supuesto, no estaba en el menú de mi esposa. En este pueblo Shelmera se encontraba uno de los mejores hospitales que jamás podrías encontrar. El proyecto del Ministerio de la Radio HCJB fue la visión de Nate Saint. Además de su ministerio de vuelo, Nate comenzó una iglesia y una escuela. Luego notó que no existían cuidados médicos para las personas en toda la selva. Él y el doctor M. Everett Fuller recaudaron fondos, compraron la tierra, construyeron una clínica de un solo cuarto y luego dieron a luz un hospital completo. El cirujano Fuller, junto con su esposa Liz, quien era una enfermera, administraron el hospital hasta que su salud les permitió. El personal del hospital era principalmente conformado por misioneros de muchas partes del mundo, junto con enfermeras ecuatorianas y ocasionalmente un doctor ecuatoriano. El transportar a gente enferma y herida desde la selva hasta el hospital en Shell constituyó una gran parte del trabajo de los pilotos de MAF. Sin aviones, las personas debían caminar o remar adentro de una embarcación pequeña llamada piragua por 2 o 3 días para llevar a los enfermos o heridos al hospital. También transportábamos a pacientes recuperados y muertos de vuelta a sus aldeas. Al principio fui advertido acerca de una costumbre de la selva. Cuando aterrizábamos en una pista remota, los aldeanos, para mostrar su gratitud por nuestros servicios, a menudo saludaban al piloto con una pequeña taza de cerámica llena de la bebida de la selva llamada chicha. Me aconsejaron encarecidamente que no la bebiera, pero no quería insultar la hospitalidad de la gente, así que topaba la taza a mis labios sin tomar un trago, sonriendo, y les agradecía. La razón por la advertencia era la siguiente. La chicha se hace de yuca.
Luego de pelarla y picarla, metían la yuca a una olla grande sobre un fuego abierto. Las mujeres de la aldea luego se sentaban alrededor de la olla, masticaban pedazos de yuca y los escupían de regreso a la olla, por supuesto mezclado con saliva. El calor hacía que se fermentara rápido. Luego de 7 días la bebida se declaraba lista para beber. Me pregunto si eso tenía alguna conexión con el alto índice de tuberculosis en las aldeas. Pacientes con tuberculosis, junto con víctimas de mordidas de serpientes, eran 2 de las condiciones médicas más comunes que ayudábamos a transportar al hospital. Al volar sobre la selva, no me tomó mucho tiempo notar el contraste dramático con Guatemala. Nadie me estaba disparando. Sin embargo, no recuerdo ni un solo día ecuatoriano donde no haya volado sin lluvia. En la base de la MAF, el promedio anual de precipitación era de 6.7 metros al año. Si no estaba lloviendo en la base, estaría lloviendo en el destino o en algún lugar de la ruta. Si no te gusta volar bajo lluvia fuerte, no vueles sobre el Amazonas. Sin embargo, en un día despejado, al ver hacia abajo la vasta expansión de la selva del Amazonas, siempre encontraba una experiencia increíble. Hasta donde podías ver no había calles, casas, campos abiertos, ni una señal de civilización. Se veía como una huerta enorme de brócoli. Al volar sobre las puntas de brócoli en aquellos días antes del GPS u otros instrumentos útiles para navegar, volábamos IFR, por sus siglas en inglés, con sentido del humor lo traducíamos Yo sigo ríos, I follow rivers. De hecho, el término de aviación IFR significa reglas de instrumentos de vuelo, por sus siglas en inglés. Eres guiado únicamente por los instrumentos y si eres afortunado, un río. BFR, el término opuesto significa reglas de vuelo visible, por sus siglas en inglés. Pero la mayoría de días debíamos volar siguiendo ríos, sobre esas puntas de brócoli que parecían no tener fin. Eso significa que despegábamos, escogíamos un río, lo seguíamos hasta que tuviéramos que cruzar en otro río o más, para seguirlo hasta que llegábamos a nuestro destino. Nunca olvidaré mi primer vuelo sobre la base en Shell. Recibimos una llamada de unos misioneros en una estación metida en la selva. Era un vuelo a un pueblo. Me aseguraron que era fácil encontrarla. Estaba sobre el río principal. Tenía una estación de radio con una antena alta y algunas construcciones. Eso sonaba bastante fácil, así que despegué hacia donde me indicaron. Localicé el río, pero pronto me encontré completamente rodeado de neblina durante el resto del trecho, neblina hasta donde alcanzaba a ver. Me elevé sobre la neblina sin poder ver el río, pero continué en la misma dirección hasta que capté una señal de la estación de radio. Con eso volé hacia el destino, pero al llegar descubrí que solo la punta de la antena de radio se miraba sobre las nubes. No había ninguna pista a la vista. Di vueltas por un rato con la esperanza de encontrar una abertura entre las nubes. Finalmente tuve que regresar a nuestra base de la MAF. Regresar no era ningún problema. Podía volar utilizando como referencia las puntas cubiertas de nieve de varios volcanes que se elevaban sobre la neblina. Me dirigí hacia el pico de en medio, el cual me dirigía hacia la pista de aterrizaje. Tendré que desviarme un poco para enfatizar por qué yo sigo ríos. Es absolutamente vital en la selva. La selva tiene 3 capas. La capa superior está conformada por pequeñas ramas llenas de hojas. La segunda capa tiene ramas más frondosas y grandes. Y la tercera capa es una selva densa de helechos, parras y arbustos espinosos. Si te vinieras abajo debido a un problema mecánico, tu avión desaparecería en la capa superior sin dejar ningún rastro en la selva. Si alguien volara por encima buscándote, no tendría ninguna idea de dónde caíste. Si sobrevivieras al accidente, estarías aproximadamente de 9 a 15 metros del suelo.
Bajar sería bastante difícil, especialmente si tuvieras huesos quebrados. Aún, si lograras bajar al suelo, no tendrías muchas oportunidades de sobrevivir en ese entorno hostil de serpientes venenosas, escorpiones, tarántulas, predadores de la selva y arbustos espinosos. Nuestro tiempo familiar en el Amazonas no era solo acerca de volar. Disfrutábamos la iglesia, reuniones familiares, partidos de fútbol en una cancha de tierra, así como celebraciones especiales. Fuimos increíblemente afortunados al estar en Ecuador mientras las iglesias locales planificaban un memorial del 30º aniversario de la muerte de los 5 misioneros mártires causada por la tribu de los Guaraní. La Junta de las Iglesias Evangélicas organizó una presentación al aire libre en un parque público en la gran ciudad costera de Guayaquil. La estación de radio misionera HCJB transmitiría los servicios a todo el mundo. El programa incluía grupos musicales y alabanza. Junto con el director del seminario local, fui invitado a presentar el mensaje. La atracción principal era la presencia de los 3 hombres Guaraní, quienes participaron en la matanza de los misioneros. Rachel Saint fue su intérprete. El púlpito para el servicio era una plataforma de un camión plano. Una gran multitud se reunió. Las personas de Guayaquil estaban fascinadas por estos salvajes de la selva. Al final del servicio fue dado el anuncio que si alguno quería estrechar las manos de estos 3 hombres, podían pasar al frente. Cientos de personas caminaron hacia enfrente con sus hijos en sus hombros, con la esperanza de estrechar las manos de estos asesinos salvajes de la densa selva del Amazonas, quienes por décadas eran conocidos por el mundo entero como Aucas, una palabra quechua que significa animales salvajes. Pero los de la tribu se llaman a sí mismos el pueblo. Eso es lo que significa Guaraní en su idioma. Cuando dan sus testimonios, siempre comienzan diciendo, me ven aquí como un hombre. Era increíble observar el tremendo interés y curiosidad que los ecuatorianos tenían sobre la selva y sus habitantes. Pocos se habían aventurado en esas selvas peligrosas, así que conocían solo leyendas de terror acerca de los salvajes primitivos. La oportunidad de estrechar la mano con uno de esos hombres era una experiencia memorable para ellos. Otros eventos no relacionados con el vuelo me esperaban. Uno de mis compañeros de la clase de la universidad era misionero en Ecuador. Él me invitó a predicar en varias iglesias. Mientras me aventuré a esos lugares vi muchas partes diferentes de Ecuador. Una vez me llevó a una ubicación remota muy alta en las montañas. Estábamos agradecidos de ir en su camioneta mientras manejábamos a través de bastante nieve. Sí, aunque Ecuador está en el Ecuador, aún así se encuentra en un clima muy helado en la parte alta de las montañas. En otra oportunidad fui invitado a ser el predicador durante unos servicios en las montañas. Estaba extremadamente frío y los servicios eran en una carpa. A pesar de lo incómodo, hubo un mover del espíritu. El pastor me informó que varias personas querían ser bautizadas, así que nos dirigimos hacia un pequeño lago en las afueras de la aldea. Pueden imaginarse, yo era el más agradecido cuando descubrí que le pidieron al director de distrito visitante de la misión que efectuara los bautizos. Nos reunimos a las orillas de ese pequeño lago ese día nublado y helado. El agua era poco profunda, así que debían vadear aproximadamente 90 metros a través del agua helada para llegar a lo suficientemente profundo para bautizar. Parecía no importarles. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes fueron bautizados. Fue un servicio glorioso y una bendición maravillosa para todos. Cerca del final de nuestro tiempo en Ecuador, una necesidad surgió en la Academia Alianza en Quito. El jefe del departamento de arte necesitaba salir de emergencia. El director sabía de mi arte, así que fui invitado a ser el maestro de arte
de la academia por un año. Chiqui fue invitada a ser maestra de español y yo también daría un curso de Biblia para la escuela media. Se hicieron arreglos para que la MAF me liberara de mis vuelos. Eso significaba que tendríamos que mudarnos otra vez, pero fue un tiempo maravilloso para nosotros. Nuestras 2 hijas pudieron asistir a esta maravillosa escuela cristiana con estudiantes de familias misioneras en toda Sudamérica. Vivir en Quito también nos permitía estar bien familiarizados con una de las obras misioneras más grandes del mundo, el Ministerio de Radio de la HCJB, anunciando las bendiciones de Cristo Jesús por sus siglas en inglés. En las afueras de Quito, a casi 3 kilómetros en las montañas, HCJB fabricó lo que llamaban la antena de la granja, un laberinto de antenas enormes de todo tipo, de formas que enviaba señales de onda corta al mundo entero. Misioneros ubicados en varias partes del mundo preparaban programas del Evangelio en muchos idiomas diferentes y los transmitían a tierras lejanas. HCJB también operaba una estación de televisión local con estudios en Quito. Fui invitado varias veces a hacer dibujos con yeso con un mensaje y programas del Evangelio. Así que nuestros años en el asombroso Amazonas fueron asombrosos. Incluso los peligros de volar siguiendo ríos para orientarme. Volar bajo me recuerda de una historia que escuché acerca de un hombre que decía que él nunca volaría en un avión porque sería en contra de la Biblia. Yo pensé que conocía la Biblia bastante bien, pero no estaba consciente de ninguna prohibición en cuanto a volar. ¿De dónde sacó esa idea? Su respuesta fue que la Biblia decía, Lo, I am with thee. He aquí, yo estoy con vosotros. Nota de traductor. En el idioma inglés, la palabra bajo, low, se pronuncia igual que la palabra al inicio de este versículo que significa he aquí. Por lo que esta persona pensaba que el versículo decía, bajo, yo estoy con vosotros. Así que él sentía que Dios no estaría con él a menos que estuviera abajo con sus pies sobre la tierra. Me reí cuando escuché esta historia. Ahora, con nuestro tiempo de vuelo en Ecuador con la MAF completo, nos mudamos de regreso a Guatemala. Desempacamos nuestras pertenencias en nuestro apartamento en la ciudad de Guatemala, el cual habíamos rentado mientras estábamos fuera. La vida en nuestro amado país se estaba calmando y estábamos agradecidos de una vez más estar cerca de nuestros maravillosos familiares, amigos e iglesia. Ya que el combate de los temidos guerrilleros fue subyugado, otra vez me encontraba volando sobre ríos guatemaltecos. En vez de enfrentarme a zonas de guerra, armas, hoyos en el avión, ser vigilado en la lista negra y a órdenes de no volar, el peligro principal al volar venía de la naturaleza. Nubes, tormentas, montañas, época polvorienta y cañones angostos.